presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que presentamos en este momento es la sentencia SP 1884 del 17 de julio del 2024. El radicado es el 58875 y el magistrado ponente es el doctor Gerardo Barbosa Castillo. En este asunto, la Corte casa parcialmente y de oficio el fallo proferido el 6 de febrero del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esta Sala Penal del Tribunal confirmó con algunas modificaciones favorables para el procesado Juan Carlos la condena que emitió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada. Los hechos se dan entre el 2011 y el 2015, cuando el aquí procesado Juan Carlos se concertó con otros sujetos para realizar un elevado número de estafas en el ámbito de la compra y venta de bienes inmuebles. Para tales efectos, se constituyeron varias sociedades dedicadas a ese tipo de actividades. Las víctimas fueron engañadas de diversas maneras. Entre ellas, se les hacía creer que los representantes de las empresas podían interceder ante los jueces para adquirir bienes inmuebles objeto de remate. Igualmente, se les recibía dinero para proyectos inmobiliarios que no se realizarían. De esa forma, con las múltiples conductas punibles, se apoderaron de una cuantiosa suma de dinero, 16.004.285.500 pesos, con conductas punibles cometidas frente a 32 víctimas. Pasemos a la actuación procesal relevante. El 23 de noviembre del 2017, la Fiscalía le imputó al aquí procesado Juan Carlos la posible comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, que se encuentra en el artículo 340, inciso tercero, estafa agravada, de acuerdo al artículo 246 y 247.3 y 267.1, así como enriquecimiento ilícito de particulares, que se encuentra contemplado en el artículo 327. Entonces, el imputado aceptó los cargos y la Fiscalía procedió a agotar los trámites inherentes a esta forma de determinación anticipada de la actuación penal. Por lo tanto, el 11 de diciembre del 2018, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a las penas de 221 meses y 18 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa equivalente a 15.025.125.000 pesos. Este juzgado consideró improcedentes la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Lo anterior, de acuerdo con los cargos formulados por la Fiscalía y aceptados por el aquí procesado. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público, porque consideró que se transgredieron las reglas sobre la tasación de la pena, por cuanto el incremento realizado en virtud del concurso de conductas punibles excedió el otro tanto. El procesado, como no recurrente, sostuvo que el juzgado violó el principio del non bis in idem, toda vez que ya había sido juzgado por estos hechos. Y por su parte, la defensa se quejó de que a lo largo de la actuación no se hubiera ordenado la conexidad con otros procesos en los que se ventilaron hechos semejantes.
Además, adujo que la Fiscalía imputó 32 casos atinentes a 2 empresas diferentes, pese a que su representado no participó en los engaños relacionados con una de ellas. Igualmente cuestionó que el juzgado hubiera fijado la pena entre los márgenes del tercer y cuarto de movilidad, a pesar de la inexistencia de causales de mayor punibilidad. Asimismo, porque se rebajó al procesado el 41% y no el 50% de la sanción, como, según dijo, correspondía por el allanamiento a cargos. Por todo lo anterior, el tribunal resolvió la impugnación de la siguiente manera. Primero, corrigió los yerros en la tasación de las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y por lo tanto las redujo a 127.08 meses. Segundo, aunque al procesado se le hizo un descuento punitivo al que no tenía derecho porque no había reintegrado las cuantiosas sumas apropiadas, mantuvo ese beneficio para no desmejorar su situación, dada su calidad de impugnante único. Y tercero, en los demás aspectos dejó incólume el fallo de primera instancia. La defensa interpuso recurso de casación. En esencia, el censor alegó la violación de los derechos de su representado, toda vez que, en su opinión, este ya había sido procesado por los engaños realizados a través de empresas constructoras y comercializadoras de inmuebles. Ya aquí la sala entonces inadmitió la demanda de casación y dispuso que, una vez agotado el mecanismo de insistencia no activado por el impugnante, la actuación regresará al despacho del magistrado ponente para evaluar la posible violación de los derechos del procesado respecto del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, que en este caso se hizo concurrir con el de estafa y por concierto para delinquir agravado, por estar relacionado con el punible en mención. Ya pasando a las consideraciones, en la actuación para la Corte se evidencia que Juan Carlos fue condenado, además del concierto para delinquir y el concurso de estafas agravadas, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, en la imputación, la acusación, con las particularidades inherentes a la aceptación de cargos, y en los fallos de instancia no se incluyó el referente fáctico de esa conducta punible. O sea, el referente fáctico por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Para analizar el asunto, la sala se referirá a los siguientes aspectos. El primero, concurso entre estafa y enriquecimiento ilícito de particulares. El segundo, análisis del caso en concreto. Y el tercero, la redosificación de la pena. Centrémonos en el primer aspecto, esto es, en el concurso entre la estafa y el enriquecimiento ilícito de particulares. Recuerda la Corte que en la sentencia CSJ-SP 2021 del 2022, radicado 54.321, esa sentencia, en un proceso análogo al que ahora se resuelve, la estafa a través de empresas comercializadoras, en aquel caso de vehículos, en dicha sentencia, la sala fijó su postura sobre la posibilidad y trazó los lineamientos que deben tenerse en cuenta para determinar el concurso entre los delitos de estafa y de enriquecimiento ilícito de particulares. Basándose en esos parámetros, la Corte recientemente, en sentencia CSJ-SP 1503 del 2004, radicado 62.281, precisó los derroteros para el análisis del concurso en este tipo de casos, a fin de precaver la vulneración del principio non bis in idem por falta de resolución de situaciones constitutivas de concurso aparente. En pocas palabras, frente al carácter autónomo del enriquecimiento ilícito, la jurisprudencia ha aclarado
que si el delito fuente corresponde al de estafa, se presenta una hipótesis de concurso aparente. Así, con miras a proteger la garantía fundamental al non bis in idem, decae la posibilidad de sancionar por el artículo 327 del Código Penal, o sea, por el enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, pese a que el enriquecimiento ilícito de particulares atenta contra un bien jurídico supraindividual, como lo es el orden económico y social, la conducta típica también consiste en la obtención de un efecto, un incremento patrimonial personal injustificado y relacionado con actividades delictivas, que encuentra identidad con el resultado requerido por la estafa. Esto es, la consecución de un provecho patrimonial para el caso de la estafa, para sí o para un tercero, desde luego ilícito. Esto implica que la consumación de la estafa entraña un enriquecimiento del estafador o de un tercero, comportamiento que resulta punible si esa obtención de provecho, naturalmente ilícito y con perjuicio ajeno, es producto de inducción o mantenimiento en error por medio de artificios o engaños. Teniendo primeramente en cuenta que el artículo 327 se trata del enriquecimiento ilícito de particulares y el artículo 246 de la estafa, entonces por consiguiente, si la obtención para sí o para otro de un incremento patrimonial injustificado deriva de la estafa, es claro que dicho elemento, o sea, el acrecentamiento del patrimonio requerido para incurrir en el artículo 327 del Código Penal, fenomenológicamente se trata del mismo enriquecimiento del que depende la realización del tipo penal previsto en el artículo 246 del Código Penal. Pasemos ahora sí al análisis del caso en concreto. El tribunal hizo una presentación resumida de los cargos así. Conforme da cuenta la foliatura, se conoce que Juan Carlos, junto con otros sujetos, constituyó las sociedades Reinales B Inmobiliarias S.A.S. y Expresión Constructoras S.A.S. en esta ciudad capital, a través de las cuales entre los años 2011 y 2015 logró hacerle creer a diferentes personas que podrían obtener inmuebles a menor precio por remate, para lo cual arguía falsas relaciones de amistades con jueces que permitían fáciles adjudicaciones, solicitando a cada víctima una suma de dinero por el supuesto trámite. Igualmente, que diferentes personas interesadas en adquirir vivienda nueva sobre planos en supuestos proyectos urbanísticos le entregaban como adelantos fuertes sumas de dinero. No obstante, aquel incumplió a los compradores porque nunca les entregó los inmuebles prometidos, siendo numerosas las denuncias que se presentaron en su contra por tales sucesos. Se avaluó lo apropiado en 16.004.285.500 pesos. Se trata de la misma hipótesis presentada en el escrito de acusación y que sirvió de fundamento al juzgado de conocimiento para la verificación del allanamiento a cargos realizado por el procesado. En ese sentido, resulta claro que el supuesto fáctico de la acusación que dio lugar a la condena no incluyó algún elemento que corresponda autónomamente al delito de enriquecimiento ilícito de particulares, error que fue replicado en los fallos de primera y segunda instancia. Todo indica que el yerro consistió en considerar que el provecho económico obtenido a raíz de las estafas cometidas frente a 32 víctimas también puede subsumirse en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por lo que acorde con lo expuesto en el numeral 4.1, ello conlleva la violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 327 del Código Penal,
pues el enriquecimiento patrimonial obtenido por el procesado fue el inherente al delito de estafa, sin que se hayan incluido hechos adicionales que puedan ser subsumidos en ese delito contra el orden económico y social. Como recientemente enfatizó la Sala en el radicado CSJ SP 1503 del 2004, radicado 62281, condenar por estafa y enriquecimiento ilícito de particulares cuando la actividad delictiva de la que se deriva el incremento patrimonial es la misma conducta punible, implica sancionar 2 veces por el mismo comportamiento ante la existencia de un concurso aparente. Ahora bien, es importante reiterar que el enriquecimiento ilícito de particulares puede concursar materialmente con los delitos de los cuales deriva si no existe identidad entre el provecho económico ilícito, producto del delito originario, y el incremento patrimonial injustificado, pues en ese evento el enriquecimiento ilícito se entendería subsumido por el otro delito. Y por todo lo anterior, la Sala procede a casar parcialmente y de oficio el fallo impugnado, solo en lo que concierne al delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por el que debe emitirse un fallo absolutorio. Esta decisión incide de la siguiente manera en la tasación de la pena. Entonces recordemos, ya en la redosificación de la pena como tercer y último punto, que el juzgado partió de la pena prevista para el delito de estafa agravada. Se ubicó en el cuarto mínimo, o sea, de 85.3 a 117.9 meses. En atención a la intensidad del dolo, la duración en la comisión de la conducta punible y el daño a las víctimas, el juzgado estimó procedente la pena en 109.8 meses de prisión y el tribunal se mostró de acuerdo con tal determinación. Sin embargo, como quiera que el juzgado incrementó ese monto en uno sustancialmente mayor, para un total de 379.8 meses, en contravía con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, el tribunal acogió los argumentos expuestos por el delegado del Ministerio Público en la apelación y corrigió la tasación de la pena. Así, el tribunal decidió lo siguiente frente a la pena de prisión. Primero, acorde con lo resuelto por el juzgado, partió de 109.8 meses por el delito de estafa agravada. Segundo, decidió incrementar 3 meses por cada una de las estafas incluidas en la condena, 32, para un total de 96 meses. Tercero, incrementó 6 meses por el delito de concierto para delinquir. Y cuarto, 6 meses más por el enriquecimiento ilícito, para un total de 217.8 meses. Bajo esa lógica, luego de aplicar la rebaja dispuesta por el juzgado por el allanamiento a cargos, o sea, el 41.65%, el tribunal fijó 127.08 meses las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Entonces, para la Corte, esta determinación del tribunal debe ajustarse en varios sentidos. En primer término, toda vez que la condena fue por 32 delitos de estafa, solo podían considerarse 31 para el incremento punitivo en virtud del concurso, por cuanto se consideró 1 para establecer la pena base, o sea, 109.8 meses. De otro lado, debe suprimirse la sanción por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Por tanto, la pena debe disminuirse en 6 meses más, lo que corresponde a 208.8 meses. A este monto se le debe aplicar el descuento por el allanamiento a cargos, o sea, 41.65%. Entonces, la pena definitiva se concreta en 121.8 meses de prisión.
En ese mismo término se establecerá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. De otro lado, se advierte que para la tasación de la pena de multa se partió de la prevista para el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Como este delito debe suprimirse de la condena, esta pena será recalculada. Para lo que aquí interesa, debe tenerse en cuenta que primero, el inciso primero del artículo 340 del Código Penal, que consagra el delito de concierto para delinquir, únicamente contempla la pena de prisión. Segundo, se debe tener en cuenta que la pena de multa solo está prevista en el inciso segundo ibidem, cuando el concierto para delinquir se orienta a alguno de los delitos allí referidos, lo que no ocurre en este caso. Y tercero, el inciso tercero, que es aplicable a este caso, solo se refiere al incremento de la pena de prisión. Así, la pena de multa debe calcularse según lo dispuesto en los artículos que regulan el delito de estafa. Al efecto, el artículo 246 del Código Penal dispone: el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el artículo 247, que contiene varias circunstancias específicas de agravación punitiva. En este caso se incluyó la prevista en el numeral tercero, solo consagra el incremento de la pena de prisión. No sucede lo mismo con el artículo 267 ibidem, también aplicable al caso, en cuanto establece que las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa, primero, sobre una cosa cuyo valor supere a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo inferior haya ocasionado grave daño a la víctima atendida su situación económica. De esta manera, como dicha circunstancia fue incluida en la acusación y en la condena, la pena de multa prevista en el artículo 246 debe incrementarse en los porcentajes indicados en el artículo 267. Así, el mínimo 66.66 en una tercera parte para un total de 88.88. El máximo, que es de 1.500, en la mitad para un total de 2.250. En este caso, por las razones expuestas tanto por el juzgado como por el tribunal, resulta imperioso ubicarse en el primer cuarto de movilidad, esto es, de 88.88 a 629. Y como la Sala estima razonables los argumentos expuestos en ambas instancias para establecer la pena dentro del primer cuarto, el juzgado hizo una nueva división en cuartos y optó por el máximo del tercero. En este caso corresponde a una multa de 493.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los delitos de estafa. Y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39, numeral cuarto del Código Penal, deben sumarse las penas de multa para los 32 delitos de estafa, para un total de 15.801 salarios mínimos legales mensuales. Esta suma no supera el tope máximo previsto en la norma en mención, que son 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A su vez, a esta pena debe aplicarse el porcentaje de rebaja por el allanamiento a cargos, o sea, un 41.65% para un total de 9.219 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En los demás aspectos, el fallo impugnado se mantendrá incólume, incluyendo lo atinente a los subrogados penales.
Basta recordar que la condena se emitió por concierto para delinquir agravado y que este delito hace parte del listado de los delitos previstos en el artículo 68A del Código Penal, frente a los que no procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve primero casar parcialmente y de oficio el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 6 de febrero del 2020 para absolver al señor Juan Carlos únicamente por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares previsto en el artículo 327 del Código Penal. Y como segunda resolución, redosificar las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 121.8 meses. La sanción de multa se establece en 9.219 salarios mínimos legales mensuales y en los demás aspectos el fallo impugnado mantenerlo incólume, incluyendo lo atinente a los subrogados penales. Estimados podcast escuchas, les agradecemos nuevamente infinitamente su tiempo y su suscripción a este canal. Los esperamos en nuestro próximo episodio.